Bueno, como les comentaba, mi nombre es Juan José Herrera. Estoy para servirles. Tengo 12 años de estar trabajando en Electrovehico. Soy ingeniero electromecánico y hemos desarrollado múltiples proyectos con la empresa y vimos esta necesidad de las unidades de refrigeración y bueno, lo encontramos con Rital. Realmente es una marca bastante compleja. Mónica nos va a estar acompañando. Mónica Guzmán es ingeniera de Rital México es ingeniera de aplicaciones. Ella nos da el soporte técnico para diseño de los equipos de refrigeración. Entonces, eh, más bien, Mónica, muchas gracias por acompañarnos y te doy paso. Me dices si estás ahí, si funciona bien el micrófono para iniciar con la presentación. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan José. Muchas gracias por la presentación. No sé si se me escucha bien. Se escucha bien, Mónica. Y bueno, yo estoy haciendo la presentación, entonces me vas diciendo adelante cuando ocupes que pase la diapositiva. Ok, Eh, per- si quieres, bueno, esta es la agenda del webinar que vamos a ver el día de hoy. Interesantes todas las preguntas. Yo sé que muchas se van a estar respondiendo con la misma presentación. Igualmente pueden ir apuntándolas en el chat que está en el mismo aplicación del Teams. Y al final también vamos a dejar entonces las preguntas y respuestas. Mónica, no sé si gustas que las preguntas y respuestas las dejemos al final o te parece bien que también los clientes que tengan alguna duda levanten la mano y les damos paso para ir sacando dudas en el transcurso de la presentación. Sí, también sería muy bien que Perfecto. durante la presentación, si tienen alguna duda, pues la podemos ir resolviendo, ¿no? Pues adelante, Igual. entonces, estimados clientes, que hagan sus consultas. Y bueno, entonces vamos a ver el tema de por qué utilizarlo, más en estos climas tropicales, ahorros que podemos tener si utilizamos estos tipos de unidades industriales. Después, los aires acondicionados para armarios de control y automatización. Hay una nueva línea en el punto 4 que sería los Blue E Plus S, que son equipos también que vienen a aportar un factor ecológico y de ahorro energético. Ahorita lo vamos a ver. Herramientas de cálculo, la importancia del servicio y mantenimiento, que también creo que va a ser un punto muy neurálgico a la hora de tomar la decisión de incorporar un nuevo sistema de complejo a los tableros de control industrial existentes, pero vamos a ver un poquito sobre eso y las conclusiones. Entonces, sin más por el momento, podemos dar inicio entonces, Mónica, con la presentación. Ok, perfecto. Gracias, Juan José. Bueno, Un gusto. como comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de todos estos, de cómo ¿no? Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos visto o conocido de estos paros de línea de producción, del paro de una máquina, y que son paros importantes, ¿no? Dentro de una planta, donde estos paros que a lo mejor duran minutos, pero al tener esa producción parada durante estos minutos, pues son pérdidas económicas importantes, ¿no? Pérdidas de mucho dinero, pérdidas de equipos eléctricos, pérdida de equipos importantes de automatización, ¿no? Pero ¿por qué ocurren estas situaciones? ¿Cómo lo podemos evitar? Esto es lo que vamos a ver a lo largo de todo este webinar. Así que, pues, los invito a que se queden con nosotros hasta la parte final. Como comentábamos, pueden tener alguna duda durante la parte de la plática y pues lo vamos a ir resolviendo, ¿no? Eh, Vamos a aprender a identificar todas estas necesidades que existen dentro de la industria, así como, Perdón, pero sé que no escuché. ¿sí? ¿Sí, perdón? Ah, ok, voy a enviar la invitación a Ugalde. Yo lo recuerdo. Ah, Ese ok. es un micrófono abierto. Sí, okey. No, entonces, como les decía, vamos a aprender a identificar las necesidades de refrigeración que existen dentro de la industria, así como los equipos específicos que podemos, tener para climatizar, y para, cada una de las aplicaciones, ¿no?, que tenemos, dentro de la parte de la industria.
Si le das a la siguiente, por favor. Como les comentaba al inicio de la presentación, el evitar varias situaciones de paros de líneas, paros de máquinas, normalmente son porque estos equipos eléctricos o electrónicos fallan o se protegen de estas sobrecargas de calor por altas temperaturas, básicamente, ¿no? Todos los equipos están diseñados para poder trabajar bajo cierta temperatura, bajo ciertas condiciones del ambiente, y si no cuentan con estas condiciones, pues el equipo va a fallar o se va a proteger. Pero lo más importante, por ejemplo, es Sí, doctora. si nos vamos hasta la etapa del desarrollo, diseño del proyecto específicamente, hay que tomar en cuenta siempre un sistema de climatización, ¿no? Desde la fase inicial de la integración, desde el proceso de planeación de un sistema de control, para un proceso específico y con toda esta planeación, pues se tomará en cuenta de igual forma siempre un método de climatización de acuerdo a las condiciones donde se va a colocar el tablero eléctrico que se está integrando, ¿no? Hablamos de mantener un sistema eléctrico o electrónico refrigerado, climatizado, que es fundamental para maximizar los ciclos de vida, ¿no? De los equipos, reducir los gastos de capital, mantener el negocio, pues, funcionando. El calor, pues, puede influir de forma significativa en todo el sistema electrónico eléctrico, ¿no? Reducir el rendimiento, provocar estas fallas, provocar, estos daños y afectar, también en alguna parte o en ciertos puntos la garantía que te dicta el fabricante, ¿no? Porque el fabricante siempre te dice: "Bueno, mi equipo electrónico o eléctrico, puede soportar una temperatura de 40, 55 grados centígrados", ¿no? Si tú no mantienes esta temperatura, pues mi equipo va a fallar, muchas veces se va a descomponer y entonces la parte de la garantía, pues muchas veces no aplica, ¿no? Porque no se consideró un sistema de climatización adecuado para ese equipo electrónico en específico. Si le damos a la que sigue. El calor puede ser generado internamente. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. El calor, como les decía, se genera o puede ser generado internamente, ¿no? Por estos mismos componentes electrónicos o eléctricos y pueden intensificarse mediante, no sé, temperaturas externas, como es si está colocado frente a una caldera, algún cuarto que está generando mucho calor, algún horno, ¿no? Por ejemplo, si ya no hay un buen sistema de extracción dentro de la planta, la ubicación de la planta. Existen varios agentes que también se consideran dentro de la parte del cálculo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dentro de un gabinete, pues los componentes no climatizados o los componentes que no se refrigeran pueden generar tanto calor atrapado como si fuera un horno doméstico, ¿no? Tenemos altísimas temperaturas, ¿no? Dentro de el mismo dentro del mismo tablero, perdón, ¿no? El calor que generan estos propios equipos por el trabajo que están realizando, más todas estas fuentes externas que tenemos y que suman al calor que se tiene instalado, ¿no? Porque por lo que la tendencia será siempre la implementación de nuevos equipos de refrigeración, el ahorro de la energía también, por ejemplo, para tener una solución completa, ¿no? De refrigeración. Y hay que tomar en cuenta, pues, todos estos factores en la parte de diseño, ¿no? Como les comentaba. Siguiendo a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, actualmente en la planificación y el diseño de una instalación de equipos de refrigeración, todo lo que son los desarrolladores, los ingenieros o los técnicos, pues se preocupan, ¿no? Por lograr que los equipos que están instalados en un gabinete, llámese tablero de control o, por ejemplo, que estén trabajando a las temperaturas adecuadas, ¿no? Y que con ello funcionen de la manera correcta, ¿no? Además, se toma en cuenta los ahorros energéticos también que pueden generar un sistema de climatización, ¿no? Ya que hoy existe, no sé, una visión mundial de conservar también la parte de los recursos naturales y mitigar esta parte de calentamiento global, ¿no? En base a todo esto, podemos decir que los primeros criterios para el diseño de las instalaciones o de un aire
acondicionado podría ser optimizar y ahorrar la energía, por lo contrario de que algunos consideran el acondicionamiento, por ejemplo, del aire, ciertamente es una necesidad en la mayoría de los casos, pues toda la parte de los sistemas de control o potencia que varían dependiendo del tipo de técnica o tecnología utilizada, pues necesitan estar a estas temperaturas adecuadas. Ahora, no cualquier equipo de refrigeración es útil para todos los proyectos, ¿no? Para determinar los elementos que conforman un sistema industrial o si es un sistema comercial, es necesario una ingeniería especializada que determine, por ejemplo, los factores indispensables, ¿no? Para satisfacer las necesidades específicas de que se tienen, ¿no? La incorporación, por ejemplo, del enfriamiento térmico en un gabinete, pues puede prolongar, perdón, de forma significativa, como les comentaba, la vida útil de todos los equipos que están instalados dentro del gabinete, como el equipo que se almacena, y aumentar la confiabilidad, ¿no? De la línea de control. Tener siempre un equipo optimizado, un equipo preparado, un equipo de calidad y realizar un mantenimiento preventivo y predictivo exhaustivo, pues nos permite siempre controlar totalmente la cadena de refrigeración, ¿no? Y a su vez nos permite anticiparnos a estos fallos de la maquinaria para que de esta forma pues mantengamos todos los equipos que tenemos instalados en un estado bueno de conservación y principalmente en un estado bueno, ¿no? De funcionamiento, un funcionamiento totalmente óptimo, ¿no? Y que es el que siempre buscamos, ¿no? Em, si le damos a la siguiente diapositiva, entonces, ¿por qué climatizamos estos tableros eléctricos? Principalmente controlamos la temperatura, tenemos que proteger nuestros equipos que tenemos instalados. ¿Para qué? Para evitar estos paros de producción, de darle una vida útil o una vida más larga a todos los equipos que tenemos instalados dentro del tablero eléctrico, evitar estas pérdidas económicas que son muy importantes, como les comentaba, pueden ser minutos, pueden ser horas, ¿no? Porque puede estar parado este tablero que controla toda la línea o toda la maquinaria y pues sí son pérdidas económicas importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizan? Porque buscamos no tener todos estos fallos, ¿no? Y que los equipos que estén instalados pues trabajen de una forma funcional, una forma que nos pueda llegar a dar una vida útil o una confiabilidad de que nuestra línea de producción siempre va a estar lista o preparada, ¿no? Para evitar todos estos fallos. Si le damos continuar. Por favor, un sistema de climatización bien proyectado, bien ejecutado, orientado, por ejemplo, al ahorro de energía, debe de contar con equipos eficientes, uso de combustibles económicos, por ejemplo, o fuentes de energía alternativas, también una correcta operación de todo lo relativo a la producción, por ejemplo, de los fluidos portadores, ¿no? Como la zonificación de los espacios, la parte de flexibilidad del funcionamiento, el adecuado control de temperaturas, que es lo importante y lo que buscamos principalmente, ¿no? La velocidad, por ejemplo, con la que podemos controlar estas temperaturas y los tiempos de utilización del equipo, ¿no? Las posibilidades, por ejemplo, que tenemos en la parte de ahorro energético en el diseño de las instalaciones de climatización son demasiadas, ¿no? Son muchísimas, pero para lograr la mejor solución siempre es indispensable, por ejemplo, que haya una adecuada conjunción de lo que es con el proyecto de ingeniería de un tablero eléctrico y las necesidades que se vayan a tener de enfriamiento, ¿no? Dado que ambos conforman una solución completa, ¿no? Tanto mi tablero como lo que yo necesito para mantener en buen funcionamiento todo lo que tengo integrado, ¿no? Siempre cuidar los equipos que tenemos en la parte interna, ¿no? Que son muchas veces más costosos que un equipo de climatización, ¿no? Entonces, la importancia de la eficiencia energética a nivel global, pues demanda el uso de prácticas que mejoren el rendimiento de cualquier sistema con el fin, por ejemplo, de obtener mayor eficiencia, menores costos en la parte de los recibos de luz, ¿no? Y mejorar la parte del medio ambiente, ¿no?
para ahorrar, por ejemplo, para lo que es los costos de energía, lo mejor es conocer la parte de los consumos que tenemos en la instalación a lo largo, por ejemplo, de nuestro proceso productivo, ¿no? De manera que se pueda estudiar, analizar dónde y cómo se pueden realizar estas acciones o mejoras para poder reducir los consumos energéticos, ¿no? Debido a lo que es el aumento de los costos de la energía eléctrica, ¿no? A lo largo de los años y las prácticas de sustentabilidad que actualmente se llevan a cabo en varias partes del mundo, por ejemplo, ¿no? Los especialistas siempre insisten en que se debe implementar estas prácticas para aumentar la eficiencia y el ahorro energético, siempre también en la parte del sector industrial, ¿no? Entonces es importante contar también con esta parte del ahorro energético. Si le damos a la que sigue, la climatización siempre es un elemento, por ejemplo, de un consumo, ¿no? Un consumo eléctrico, un consumo de energía en cualquier industria. Entonces, el tener un aire acondicionado bien dimensionado, el tener una refrigeración industrial, una calefacción, para la parte de refrigerar, pues evitará que tengamos unos costos, de factura de energía, eh, muy altos, ¿no? De igual forma, el mantener un equipo de refrigeración en óptimas condiciones, pues nos lleva a mantener, los equipos de control instalados del gabinete funcionando adecuadamente, ¿no? Muchos, costos fuera de la planeación surgen a raíz de que los equipos específicos de control, se llegan a dañar porque el equipo de climatización no funciona, no mantiene la temperatura adecuada o muchas veces llegan a condensar, ¿no? O es mucho más el costo de reparación o sustitución del propio equipo de control que el del plan de mantenimiento, ¿no? De un equipo de refrigeración. Entonces, hay que mejorar la eficiencia energética de todo lo que es la industria, ¿no? Analizando, gestionando los consumos, mientras el uso del sistema de monitorización, por ejemplo, la gestión energética, y con ello, pues tenemos o podríamos obtener muchas ventajas, ¿no? Contar con información relevante, información actual sobre los consumos de cada uno de los procesos de refrigeración, por ejemplo, importantes ahorros energéticos, importantes ahorros económicos, incluso implementando medidas que no requieran una parte de inversión muy alta, ¿no? Mejorar también la parte de los rendimientos de los elementos gracias al mantenimiento predictivo que le podemos dar a los equipos de refrigeración, detectar fallos tempranos a los sistemas y así poder evitar estos paros, ¿no? Que el equipo no esté funcionando de manera adecuada y que también no me climatice el tablero y que tenemos estos paros de nuestro tablero de control, ¿no? Aumentar la vida útil de los dispositivos y en condiciones mucho más óptimas, reducir la huella de carbono en la industria y reducir estas emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? Que también tenemos derivadas a los procesos productivos, ¿no? Entonces también se buscan reducir esta parte, ¿no? Con la ocupación o los ahorros de tener un equipo de climatización. Ahora, ¿cómo podemos lograr todos estos ahorros? Ahí si le damos a la diapositiva siguiente, por favor. La refrigeración es el punto importante, ¿no? El poder retirar de nuestro tablero eléctrico todo ese calor que se disipa a otro lado es un proceso que se tiene que realizar si se quieren cambios importantes en el funcionamiento de la máquina. ¿Qué es lo que hace la parte de refrigeración principalmente o cuál es la parte básica que se realiza? Pues simplemente es todo este calor que les comentaba que genera el tablero eléctrico con los propios equipos que tenemos instalados o todo este calor que generan estos equipos al trabajar o al estar funcionando, junto con todas estas fuentes externas que suman el calor a nuestro gabinete, el equipo de refrigeración lo va a retirar, lo va a ocupar en lo que es su sistema de refrigeración y lo va a retirar a donde no nos cause algún tipo
tipo de daño a nuestros equipos, ¿no? Básicamente eso es nuestra refrigeración. Tenemos un circuito de refrigeración estándar, el que va a ocupar este calor para poder funcionar o hacer este circuito de refrigeración, y lo vamos a retirar a donde no nos afecte. Por eso también es importante la parte de considerar en qué ambiente se va a instalar el equipo de refrigeración, ¿no? Si tenemos un ambiente totalmente cerrado, como les decía que muchas plantas no tienen un sistema bueno de extracción de calor, todo este calor que desecha nuestro equipo de refrigeración o que mueve hacia la parte externa, pues también se puede conjuntar o se puede tener en una sola área, y si no se tiene un buen sistema de extracción, pues ahí se va a contener, ¿no? Tenemos que también sacarlo a la parte del ambiente, ¿no? Para poder tener un buen sistema de climatización en general dentro de nuestra planta. Por ejemplo, los equipos de climatización, si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los equipos de climatización para el control de esta temperatura, pues podemos tener desde la parte básica, que son ventiladores o extractores con sus rejillas, la parte de refrigeradores. Si tenemos más temperatura dentro de nuestra planta, pues ya no optamos por un refrigerador, por ejemplo, ya optamos por un intercambiador aire-agua, la parte de los chillers que nos ayudan a alimentar estos intercambiadores, resistencias calefactoras para temperaturas muy bajas y que no lleguemos a este punto de rocío donde tengamos humedad, la parte de los accesorios para los ventiladores, que son termostatos, los hidrostatos para las resistencias calefactoras o los controladores de velocidad para los ventiladores, para que tampoco estén trabajando al 100%. Y pues también dentro de estas soluciones contamos aquí en Rital con el software TERM 6.6 o 6.7 para que tengamos un buen dimensionamiento del equipo de refrigeración, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de nuestra tecnología BlueE, que son equipos de refrigeración o que es nuestra familia más reciente, este año lanzamos nuestros equipos BlueE Plus S, que cuentan con esta tecnología híbrida, que además son ahorradores de energía y pues te dan una mayor vida útil de los componentes que tenemos instalados dentro del tablero, porque tienen un control de velocidad, mantienen una temperatura estándar, ¿no? Por ejemplo, también en estos equipos tenemos un mayor respeto a la parte del medio ambiente que comentábamos al utilizar un nuevo refrigerante que es el R513A con un potencial de calentamiento global que es el GWP, un 56% menos que lo que nos da el refrigerante R134A, que es el refrigerante que se utiliza en los equipos anteriores, ¿no? El refrigerante tiene, por ejemplo, 1300 GWP, mientras que el refrigerante R134A, perdón, el R134A tiene 1300 GWP y el 513 tiene 573 GWP, ¿no? Que es nuestro potencial de calentamiento global. Entonces, todas estas partículas, si se ven, disminuyen más de un 50%, ¿no? Y con ello se reduce de manera muy significativa las emisiones que podamos tener al medio ambiente, ¿no? Y se tiene un mejor manejo sustentable. Por eso les voy a platicar un poco antes de entrar en detalle de estos equipos acerca de lo que es sustentabilidad, ¿no? El cambio climático que estamos viviendo hoy en día, si le damos a la siguiente diapositiva, por favor, deja un poco un margen muy pequeño, ¿no? Un margen de actuación muy pequeño, sin ir más lejos. Por ejemplo, de acuerdo a ciertos estándares y protocolos mundiales, el objetivo es limitar que el aumento de temperaturas global sea debajo de 1.5 grados, ¿no? Reduciendo, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la mitad también, con el fin de frenar este cambio climático que estamos viviendo, ¿no? De no ser así, sabemos o tenemos en mente que pues nuestro futuro será un poco más complicado, ¿no? Por ello, algunos términos como sustentabilidad, como sostenibilidad, forman cada día o están, ¿no? Forman
parte de nuestro día a día, ¿no? Y se vuelven más indispensables para conseguir esta transición verde que se busca, ¿no? Que en un futuro, pues, garantice básicamente que tengamos un futuro, ¿no? Entonces, por eso es importante, contar con esta base, ¿no? Ahora conocemos que por ejemplo, la entidad internacional que se encarga de favorecer esta parte de fabricación, la parte de comercio, la parte de comunicación en todo el mundo, son las normas ISO, ¿no? ¿Cómo hace esto? Lo hace bajo un sistema de gestión, lo controla, para llegar a la calidad en los procesos que se lleven a cabo, ¿no? Existe, por ejemplo, un sinnúmero de normas que de acuerdo, o depende al sector que vamos o que se va a atacar, es la normativa que se va a aplicar, ¿no? En este caso tenemos 2 normas del sector ambiental importantes, que es la ISO 50001 y la ISO 14001, ¿no? Una que nos habla, por ejemplo, de gestión energética y la otra que nos habla de la implementación ambiental que ayude a la empresa a reducir estos impactos del medio ambiente, ¿no? Ambas normas nacieron como respuesta a lo que le estaba platicando, ¿no? La preocupación que existe hoy en día a nivel mundial, ¿no? Para mantener este control ambiental por la parte del medio ambiente y por ello surgen estas necesidades de tener un indicador, ¿no? Para poder evaluar los esfuerzos de cada una de las organizaciones o de cada una de las industrias, de cada una de las plantas, por ejemplo, para alcanzar esta parte de protección ambiental, ¿no? Y que sea confiable y que sea, pues, adecuada. Em, Hablamos, por ejemplo, de que la organización o la empresa, si le damos continuar, por favor, que cuente con alguna de estas certificaciones, nos dice que son empresas que se apegan a altos estándares internacionales en gestión de sistemas ambientales y que también los beneficios de poder contar y planear con una certificación de este tipo, pues les ayuda a disminuir, por ejemplo, la parte de consumos energéticos, lo que se traduce en reducción de gastos. Los clientes pueden acceder a subvenciones por medidas de ahorro energético, por ejemplo, pagar menos impuestos y así disminuir el tiempo de la inversión, ¿no? De la aplicación de estos componentes que les van a dar la parte de ahorro energético, ¿no? Y de ahorro también ambiental, ¿no? Entonces, promover siempre una imagen positiva y lo más importante, pues tener menos impacto ambiental, ¿no? Para todas estas empresas que cumplen con esta parte de certificaciones, ¿no? Ahora, ya sabemos qué es la parte, un poco de lo que es sustentabilidad, que ocupa un lugar destacado en la parte de nivel mundial, junto con la parte de digitalización, ¿no? Entonces, las empresas tienen que encontrar estas soluciones, ¿no? Visibles que nos ayuden a conciliar todas estas preocupaciones, ¿no? Y también las necesidades energéticas, ¿no? Lo cual, pues, nos llevan siempre a retos económicos importantes porque, pues, hay que invertir en los equipos que puedan solventar estas necesidades, ¿no? Em, en Rital tenemos una filosofía, ¿no? Entre menos es más. Los grandes problemas que enfrentamos hoy existen soluciones prácticas, principalmente como lo mencionábamos, ¿no? En temas ambientales. Bueno, y adquirir todos estos equipos por nuestra parte, por ejemplo, tener dentro del proceso equipos que te brinden ventajas de ahorro energético y disminuciones de emisiones CO2, pues es una prioridad, por así decirlo, muy alta, ¿no? Hoy en día. Entonces, es así que dentro de nuestras gamas, si le damos a la siguiente diapositiva, tenemos productos o contamos con estos productos de equipos de refrigeración o climatización que nos dan estas bondades, ¿no? Que tenemos es la parte de la reducción de la huella de carbono de una manera considerable. Por ejemplo, en la tercera generación, que son nuestros equipos con la tecnología híbrida, que es el Blue Plus, entramos con los Blue Plus S, que nos ayuda a tener un ahorro energético del 75%, lo cual representa, pues, un ahorro significativo tanto para la empresa, hablando en la cuestión de costos de energía, como para el medio ambiente, ¿no? Como lo mencionaba, los Blue Plus es la generación de unidades de refrigeración que tenemos más eficientes dentro del mercado. Ofrece estos ahorros de energía contra los sistemas convencionales de un 75%. Además, por ejemplo, de ser
una tecnología mucho más innovadora, ofrece una vida útil de lo que son los componentes internos, debido a que ya no existen estas fluctuaciones de temperaturas de altas y bajas. Ofrece una, por ejemplo, una aplicación global debido a todas las ventajas que tenemos en conexión, que es multivoltaje, que vamos a ver igual un poquito más adelante. Y la parte de comunicación, ¿no? Que para lo que llamamos la parte del monitoreo, ¿no? Gracias a una interfaz que se puede conectar a estos equipos, que está predestinada para poder tener una variedad de información conectándolo a lo que es la industria 4.0, ¿no? Em, Estos equipos cuentan con una tecnología tipo inverter, con una tecnología híbrida, como les decía. Son 2 sistemas de refrigeración en un solo equipo, ¿no? Si le damos continuar a la diapositiva, por favor. Luego a la siguiente diapositiva. Mónica, yo tengo una pregunta. Ok, sí, perdón. Vamos a ver, haciendo recapitulando un poco lo que se vio anteriormente, Sí. realmente el ahorro energético que traen estos dispositivos es que ellos son muy eficientes, ¿cierto? No es que Sí, porque yo lo instale voy a tener ahorro energético en los procesos que ya tengo instalados. no, exactamente. Es porque el tener estos equipos de refrigeración instalados dentro de tu tablero ya no te comparado con los sistemas convencionales que tienen, por ejemplo, un compresor tipo on-off, que tanto lo que es el amperaje de cada uno de los arranques, más toda la potencia que tenemos o toda la capacidad que tiene el equipo de refrigeración por el tipo de compresor que tiene, todo esto se suma, ¿no? Más a lo que tenemos de consumo energético de nuestro tablero. Entonces, el tener estos equipos de climatización que son una tecnología donde usamos un compresor tipo inverter, que no siempre va a estar trabajando al 100%, que ya no va a tener estos picos de arranque, pues sí disminuimos la cantidad de energía que va a consumir en total, ¿no? Todo el tablero, ¿no? Comparación si tuviéramos colocado un sistema de refrigeración estándar. No, y otro comentario, Mónica, es, bueno, la primera diapositiva refería a que los equipos al trabajar arriba de 32 grados ya están por debajo de un 50% de vida útil. También Sí, esto de sustentabilidad viene de que no hayan equipos que se dañen, paros de proceso, que realmente viene a un costo asociado en consumo por reprocesos, equipos dañados, paros de producción. Entonces, realmente a 32 grados, que a veces se termina siendo una temperatura normal en proceso, que afecta bastante la vida útil, que podría comprometer, ¿verdad?, los gastos energéticos de la empresa por sí, paros y exactamente. reprocesos. Es correcto, Juan José. Sí, toda esta parte de tener, trabajando a temperaturas ideales todos los componentes, pues también tenemos esos ahorros externos que podríamos llegar a tener cuando existe algún tipo de paro, ¿no? O fallo de estos equipos. Perfecto, Mónica. Igual los invito a poner sus preguntas en el chat, ¿verdad? O levantar la mano y estamos haciendo las consultas. Sí, por favor, cualquier duda, no duden en colocar sus preguntas en la cajita del chat o levantar la mano, ¿no? Y con gusto les damos la palabra. Hay una pregunta en el chat, Moni. Okey. A ver. Dice, buenos días. De estos equipos, ¿cuál sería más eficiente para climatizar un panel de control? Del ingeniero Adolfo López. Okey, ingeniero, de acuerdo a lo que es su tablero, por ejemplo, ¿a qué componentes usted tiene instalados? ¿Cuánto calor es el que disipa todos estos componentes que se realiza a través de un levantamiento físico de los equipos? Podemos, definir la capacidad del equipo que puede disipar todo este calor, ¿no? En esta parte de o en esta tecnología de los nuevos equipos tenemos capacidades de 300, 500, 750 hasta 1000 watts de potencia de refrigeración. Si en los Blue Plus S, ¿no? En los nuevos equipos con el
el refrigerante 513A. Si sobrepasamos esta capacidad, si llegamos a 1600, a 2000 o más de 2000, tenemos los Blue Plus estándar, que también ahora tienen un ahorro energético del 75%, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo esté o de qué equipos tenga instalados dentro de su tablero, pero eso se puede realizar con un levantamiento, ¿no? Para poder obtener el equipo ideal y que trabaje de manera eficiente, ¿no? Gracias, ingeniero. Buenos días, Mónica, es Freddy. Sí. Mónica, bueno, esa pregunta iba basada más que todo a la diapositiva que estaba anterior, digamos, que donde presentaste todos los componentes que maneja Rita. Entonces, entre ellos, ¿cuál era el más eficiente? Digamos, por ejemplo, yo he visto intercambiadores de calor, bueno, el tema de refrigeración, ventiladores y todo eso, pero digamos, entre refrigeradores y intercambiadores de calor, o sea, entre ellos, ¿cuál es más eficiente? Es decir, o en el sentido de que, digamos, ¿cuál de ellos es como más económico, más eficiente, o sea, más que me va a llegar a la temperatura, o me va a mantener la temperatura del panel estándar? Digamos, porque también pasa, perdón, Mónica, pasa también con respecto a los refrigeradores, tienden a condensarme. Digamos, si el ambiente afuera está más caliente y adentro está más frío, entonces me tiende a condensar. Entonces, por ende, digamos, el intercambiador, no sé si es como más factible, no sé si en esa parte, digamos, tal vez no me va a condensar mucho porque es pura transferencia de calor. Ok, sí. Ok, de acuerdo a esto, entonces, por ejemplo, hay varias condiciones que hay que tomar en cuenta para poder sugerir el equipo de climatización adecuado, ¿no? Como usted dice. Principalmente es el ambiente donde se va a colocar y la temperatura que tengamos externa, igual donde se va a colocar el equipo de refrigeración. Por ejemplo, si tenemos un ambiente limpio, por así decirlo, que sé que la mayoría de las plantas es complicado tener este tipo de ambientes, y la temperatura es menor, por ejemplo, a 5 grados o más baja a 5 grados, podemos colocar un ventilador, porque lo que hace el ventilador es simplemente mover el aire, ¿no? Si tenemos 45 de temperatura ambiente afuera de nuestro tablero y queremos 30, pues nunca vamos a obtener estos 30, ¿no? Porque esos 45 los vamos a ingresar a la parte interna. Entonces necesitamos una temperatura más baja en la parte externa para poder colocar un ventilador y que nos ayude a bajar las temperaturas que tenemos en la parte interna. Y también que todas estas partículas que al final pueden ingresar, porque solamente tenemos un filtro entre las separaciones interna e externa, perdón, pues también no nos afecten a los componentes que tenemos instalados. No tanto al ventilador, a los componentes eléctricos y electrónicos, ¿no? Que están dentro del tablero. Ahora, si no tenemos estas condiciones, pues el siguiente equipo es un equipo de refrigeración. Los equipos de refrigeración, los Blue Plus, por ejemplo, soportan hasta 60 grados, 55, 60 grados máximo, hablando de ya de una temperatura máxima. Ambiente, si tenemos 55 grados centígrados en nuestra planta, si tenemos 60 grados centígrados, podemos pensar en un equipo de refrigeración. Si sobrepasamos esta temperatura, ya no es adecuado a nuestro equipo de refrigeración porque el circuito de refrigeración no va a funcionar, el condensador no va a licuar este refrigerante, entonces no va a estar funcionando nuestro equipo, ¿no? También el equipo de refrigeración tiene una separación interna que no permite la entrada de partículas externas a la parte interna. Si usted tiene un problema de condensación, por ejemplo, de los equipos de refrigeración, es porque por algún lado el tablero no cumple con un nivel de hermeticidad adecuado. ¿Qué buscamos que tenga el tablero? Un IP54 como mínimo, un NEMA 12, para que el equipo de refrigeración no condense. Al final tenemos equipos electrónicos y eléctricos, que es un calor diferente al que nosotros emitimos, ¿no? No emite, por ejemplo, esta parte de humedad. No hay como que el equipo de refrigeración por la parte interna obtenga esta humedad para que sea una condensación
que saturen la charolita que trae integrada, ¿no? ¿Por dónde obtiene esta humedad? En alguna parte el tablero no cumple con este nivel de elasticidad, o dejan la puerta abierta, o la parte de los sellos o los pasos de cable no están sellados, no hay glándulas, no hay presestopas, no hay un sello, no hay espuma, no hay nada, ¿no? Entonces, toda esta parte de la humedad entra y es lo que el equipo de refrigeración condensa. Ahora también, si se calculó a 35 grados, 32 grados centígrados de un set point, y en sitio se le baja a 20, 25 grados porque no se siente frío o no nos está ayudando, también el equipo va a condensar. No vamos a tener esta parte de condensación. Un intercambiador de calor lo sugerimos cuando también el ambiente es muy sucio, que su equipo de refrigeración, los filtros estén constantemente ensuciándose, que el mantenimiento ya sea o la parte del cambio de filtros esté, por ejemplo, día a día, que ya se sature el filtro, que llegue hasta la parte del condensador. Entonces, decimos que el intercambiador es libre de mantenimiento porque es un equipo totalmente sellado, pero si no tenemos esta parte de hermeticidad también del gabinete, también vamos a tener problemas con el intercambiador. Entonces, todo esto lo podemos sugerir de acuerdo al levantamiento que les comentaba, ¿no? Ver cuál es el ambiente, cuánta humedad existe, cuántas partículas en el ambiente hay, las temperaturas que deben de ser adecuadas para ver si es un equipo de refrigeración. Optamos por un intercambiador. Los intercambiadores soportan hasta 70 grados centígrados, que ya es una alta temperatura, ¿no? Y son totalmente herméticos. Entonces, sí depende de muchas condiciones del ambiente para poder nosotros sugerir, ¿no? El equipo adecuado. No sé si contesté su duda. Sí, perfecto, no, de acuerdo, no, tiene mucho que ver, digamos, desde la fabricación del tablero. Es que te comento, nosotros en planta, bueno, la planta de nosotros es una planta de alimentos, Uh-huh. y hace como unos 5 años más o menos se instaló una línea nueva de proceso, que Sí. en esa línea nueva de proceso, digamos, los paneles ya traían, digamos, ya por defecto de fábrica, digamos, el fabricante que instaló o que realizó la línea, ajá, correcto, le instaló un aire acondicionado al panel para mantenerlo Okay. a una óptima temperatura. Pero resulta que cuando llegó acá el clima, sí tiene mucho sentido eso que dijiste, de que tiene mucho que ver el clima, digamos, el factor donde va a estar, que para que no me condense, el tablero tiene que estar debidamente sellado, hermético, para que no entre humedad. Entonces nosotros lo que hicimos fue adaptarlo, digamos, a cierta temperatura, ni muy, ni tan bajo, porque también, digamos, si lo subíamos mucho por el tema de la humedad, pues nos condensaba, y si lo bajamos mucho, pues no estábamos haciendo nada, no estábamos refrigerando el panel. Entonces Uh-huh. le dejamos un intermedio ahí, de manera de que nos funcionara, por el tema del clima que hay externo en planta. Ajá. Pero no, de acuerdo, muchísimas gracias, Mónica, me queda claro ahí. Sí, y lo que pasa muchas veces, y que hemos topado en diferentes plantas, situaciones, es que es esa parte de integración, ¿no? Que comenta el integrador o la parte donde se fabrica la máquina, calculan el equipo de refrigeración a temperaturas que probablemente no van a ser las que van a estar en sitio, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace es verificar si el clima está bien dimensionado. A lo mejor se ocupa uno como respaldo, a lo mejor es otro de mayor capacidad para llegar a esa temperatura, porque también el mantenerlo a un set point ideal o bajo las condiciones con las que se dimensionan también es importante, ¿no? Para evitar estos problemas de condensación excesiva, ¿no? Y que saturen su charolita de condensados. Entonces, se podría o sea, lo podríamos apoyar en la parte de verificación, ¿no? Si el aire también está bien dimensionado. Ahora, si no es de la tecnología Blue Plus, si es de las tecnologías anteriores, si está, por ejemplo, si lo colocan a un set point de 30 grados, el equipo va a bajar o va a tratar de bajar hasta los 25 grados. Tiene este parámetro o esta holgura de histéresis de 5 grados, ¿no? Entonces, si baja hasta los 25, también es una temperatura muy baja y va a condensar el equipo, ¿no? Entonces también podríamos verificarlo.
Gracias. No, ¿de qué? Entonces, ¿alguna otra duda? ¿O podríamos continuar? Continuamos, Mónica. Ok, entonces, como les mencionaba, los nuevos equipos, los Blue Plus S, cuentan con una tecnología híbrida. Son 2 sistemas de refrigeración en un solo equipo, uno por compresión y otro es un sistema evaporativo, un sistema pasivo, ¿no? Que llamamos tubería de calor o heat pipe. Con ello ahorramos este porcentaje tan grande de energía. Cuentan con un display tipo touch, ofrecen conexión a nuestra aplicación Scan and Service y a la parte de Smart Service, a la conexión a la interfase IoT, que es para la parte de monitoreo también. Entonces, lo que proporciona la parte de obtener más información del equipo de refrigeración, cómo está funcionando al momento de manera real, de manera rápida, ¿no? Entonces, esta parte de tener 2 tecnologías o 2 sistemas dentro de un solo equipo nos ayudan o nos facilitan para poder obtener este ahorro energético. Pero, ¿a qué se trata este tubo de calor o cómo es que funcionan estos equipos? ¿Por qué obtenemos este ahorro energético? Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, el tubo de calor funciona a bajas temperaturas, por ejemplo, en la madrugada, al anochecer, o si tenemos un ambiente estándar muy frío, una ubicación fría, podemos tener esta disminución en temperatura, ¿no? Entonces, es ahí donde el sistema evaporativo es el que estará funcionando o trabajando para encargarse de la demanda que se tenga a disipar dentro del tablero, dentro del armario, y posteriormente, si va incrementando la temperatura ambiente, el compresor va a empezar a comenzar el porcentaje de trabajo, ¿no? Para que la demanda de disipación, pues, que se tenga y mediante este sistema, pues, vamos a obtener el trabajo del compresor. El compresor, como les mencionaba, es un compresor tipo inverter, entonces no vamos a tener estos picos de arranque que se tienen en las familias anteriores. Va a mantener un set point ideal. Por ejemplo, si ponemos 35 grados centígrados, este es el set point que va a tratar de mantener siempre. Tenemos, como les comentaba ahorita en la pregunta, una fluctuación o una variable de temperatura de 5 grados, que es lo que tenemos en los equipos anteriores, y esto nos da también tener una vida útil de los equipos que tenemos instalados, ¿no? Porque no sufren estas fluctuaciones de temperatura que se tienen en el tablero, ¿no? Entonces, eliminamos los arranques del compresor con el tipo inverter y se regula la función, ¿no? De los componentes del equipo. La tecnología heat pipe, por ejemplo, este heat pipe es un sistema tipo evaporativo. Si nosotros vemos un equipo de refrigeración estándar, lo abrimos, quitamos las tapas principales, podemos ver o conocemos, los que conocen de refrigeración, que el sistema por compresor estándar, pues es un ciclo, ¿no? Que por tener un inicio es compresor, condensador, filtro, mi válvula de expansión, mi evaporador y regresamos al compresor. Este es nuestro sistema por compresor estándar. El sistema evaporativo, el heat pipe que se les integra a estos equipos, es otra tubería extra que solo une la parte del condensador al evaporador y funciona, como les comentaba, por medio de temperaturas. Si le damos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, se activan o están funcionando los ventiladores, que son también ventiladores regulables. Del evaporador tenemos, o de la salida del evaporador, siempre sale el refrigerante en estado gaseoso. Por simple naturaleza, por ser un gas, se eleva y llega a lo que es el condensador, que está en la parte superior, ¿no? De nuestro equipo de refrigeración. El condensador hace su trabajo igual con ayuda de lo que es el ventilador, licúa el refrigerante en estado gaseoso y en la salida vamos a obtener refrigerante en estado líquido. Por ser un líquido y ser más pesado, baja por gravedad
a lo que es el evaporador. Y este es el ciclo de nuestro sistema evaporativo y este es el heat pipe que tiene integrado los nuevos equipos. Es como un sistema adicional que nos va a ayudar a la demanda de climatización cuando tengamos bajas temperaturas y podamos hacer este proceso con esas temperaturas bajas. Cuando el equipo o este control por inversor nos dice ya no es suficiente con el heat pipe, el compresor va a ir aumentando el porcentaje de trabajo, ¿no? Puede ser 10%, 15%, 30%, hasta llegar, por ejemplo, a un 80-85%, que básicamente ese es el porcentaje máximo que debería de tener nuestro compresor. Por eso la parte del dimensionamiento es importante, porque nunca se debe de dimensionar al 100%, o si nosotros, por ejemplo, la parte de servicios diagnostica su equipo y siempre está trabajando al 100%, es que no está bien dimensionado, siempre debe de tener una holgura de trabajo, ¿no? Eso también es importante. Entonces, esta es la parte que tienen nuestros nuevos equipos BlueE Plus y BlueE Plus S, ¿no? La parte de tener ambas tecnologías en un solo equipo. Ahora, otra de las ventajas es que estas unidades de refrigeración, si le damos a la siguiente diapositiva, por favor, se pueden operar de diferentes voltajes, ¿no? Sin conectar muchas veces un transformador adicional. Tenemos tensiones posibles, por ejemplo, de 110, 240, de 440, de 380 a 480. Depende mucho, por ejemplo, de la capacidad que vayamos a tener en nuestro equipo de refrigeración o de la que estemos dimensionando, ¿no? Algunos son multivoltajes entre 110 o 230, entre 110, 230 y 440, depende de la capacidad del equipo de refrigeración, pero si nos damos cuenta podemos tener un solo equipo de refrigeración para varios voltajes, ¿no? Para varios voltajes disponibles que tengan en la parte de alimentación de su tablero, no sin necesidad de tener. Igual nos sirve en la parte de almacenamiento. Muchas veces se tienen como respaldo 5 equipos de 110, 5 equipos de 230, 2 de 440, ¿no? Entonces con esta podemos disminuir, solamente tener 3 equipos que sean multivoltajes, ¿no? Y poder conectarlos en cualquier tablero bajo voltajes diferentes. También otra de las ventajas es el display, que ya es tipo touch. Este display, por ejemplo, nos ayuda a poder visualizar o hacer la conexión en la parte de los BlueE Plus S con nuestro Scan and Service. Es una aplicación que también vamos a ver un poco más adelante. Pueden ser operaciones con el IoT, la interfase, y poder hacer la comunicación para el monitoreo, ver cómo está trabajando mi compresor, cómo están trabajando mis ventiladores, cómo están trabajando, por ejemplo, mi condensador, mi evaporador, todos los componentes disponibles. Tiene la conexión NFC para la parte de la interfase, USB para la parte de la actualización del software del equipo, la parte de la conexión inmediata a nuestra aplicación de Smart Service y también la parte de que tiene una tira de color LED al centro que nos ayuda a visualizar de manera más rápida si existe alguna alarma, si el equipo está funcionando de manera mucho más adecuada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también, si le damos a la siguiente diapositiva, la conexión o la construcción de tipo sándwich es una que tenemos una mejor accesibilidad durante el mantenimiento. Solamente desplegamos la tapa inferior, no hay que retirarla por completo. Lo que muchas veces pasaba es que en las familias anteriores, si se retira la tapa frontal, las grapas con las que contenía, si se retiraba con mucha fuerza, pues se rompían las grapas, se podía llegar a colgar o a fracturar toda esta tapa. Entonces, en este tipo de equipo solamente hay que desplegarlo. Trae como unas manijas, unas manetas ya en la parte lateral para poder retirar o desplegar esta tapa de manera mucho más rápida. Trae estos huecos o manijas de acceso para cambios de filtros más simplificados. Por ejemplo, la parte de las alarmas de esteras filtrantes que traen toda esta tecnología y nos ayudan a poder tener o obtener este plan de mantenimiento. Podríamos programar esta alarma y, por ejemplo,
si mi alarma se activa en 2 semanas porque ya mi filtro está saturado, ya el mismo equipo me dice, ya está sucio el filtro, hay que cambiarlo, pues entonces mantengo un plan de mantenimiento de semana y media, ¿no? Hago mi limpieza de filtro, mi cambio de filtro y ya no llego a esta parte de mi alarma por estera filtrante, ¿no? Entonces puedo obtener un buen plan de mantenimiento con esta alarma cuando se colocan mis equipos de refrigeración. También estos equipos ya traen la junta o el empaque que se coloca cuando se montan y que mantienen el nivel de hermeticidad con el que debe de contar el tablero, que como les comentaba es un IP54 o un EMA 12, ¿no? Si el propio equipo Blue Plus S ya trae su empaque para que solamente se haga la perforación y se monte de manera inmediata el equipo. Y pues también traen su charolita de condensados, ¿no? Para la parte de si existe algún tipo de condensación. Como les mencionaba, todos los equipos traen esta parte de comunicación NFC. Es una comunicación que nos ayuda a parametrizar y poner en marcha muchos parámetros. Por ejemplo, podemos visualizar los parámetros de set point, pueden ser hacer las transferencias de uno o más equipos que tengamos instalados. Copiar las funciones, pues también te permite que todos estos ajustes de la unidad de refrigeración sea más fácil copiarlos de uno a otro. Esta aplicación es totalmente gratuita, está disponible tanto para iPhone como para Android. Entonces, no solo nos ayuda a los equipos de refrigeración, también trae un escáner de QR para identificar refacciones, para identificar lo que son los gabinetes, por ejemplo, trae el QR en la placa de montaje, en la puerta, entonces te ayuda a obtener su manual, su ficha técnica, la información de refacciones, y en los equipos de refrigeración, pues nos da la posibilidad de obtener esta información, la ficha técnica, el manual. En el manual viene, por ejemplo, los códigos de las alarmas para poder tener una solución mucho más rápida en el momento que estamos ahí frente al equipo de refrigeración. Obtener, por ejemplo, un rastreo de fallas. En el Blue Plus esta misma aplicación te dice, tuvo la 02, que es mi alarma por alta temperatura a estas horas. Ha tenido 5 alarmas, ¿no? Entonces, este historial de alarmas también lo pueden obtener mediante a la aplicación. Puede configurar el set point, configurar parámetros de temperatura, configurar el tipo de conexiones, porque este equipo también trae 3 modos de visualización, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven el display o la parte de la temperatura en su display. Y es la temperatura interna, ¿no?, que está manteniendo el equipo. También podemos visualizar la temperatura de descarga, si es la adecuada, si está descargando en realidad la temperatura o el aire frío lo está descargando a la temperatura adecuada, o conectar un sensor externo. El sensor externo nos sirve, por ejemplo, si tenemos un drive hasta el último gabinete, colocar este sensor y ver a qué temperatura está manteniendo ese lugar en específico, ¿no? Entonces tenemos estos 3 modos de visualización y que podemos configurar a partir de esta aplicación. Y pues bueno, si se dan cuenta, estos equipos pues nos ayudan en la parte de sustentabilidad, incrementan la eficiencia energética a través de esta tecnología híbrida que les platicaba. Ahorramos un 75% de energía, ahorramos un 56% en lo que es el GWP, que es nuestro potencial de calentamiento global. Tenemos capacidad multivoltaje, y lo más importante, ¿no? Tenemos aprobaciones en CUL, en FTTA, en GE, en lo que es EAC, en la parte de IEC, también tenemos aprobaciones. Entonces, la parte importante también hoy en día es la digitalización, la conexión a través de IoT para que dentro de un cuarto de control ustedes puedan monitorear cómo está funcionando mi equipo de refrigeración, si me llega una advertencia de que se puede alarmar por alta temperatura, o si ya me llegó la alarma por alta temperatura, también eso lo pueden visualizar a través o conectadas a través de su red propia, ¿no? De su planta. Entonces, toda esta conjunción de ventajas, pues lo obtenemos en nuestros equipos Blue Plus S, ¿no? Que son las ventajas generales que tenemos con la aplicación de estos equipos, ¿no? Y con estas ventajas, pues tenemos
una mayor seguridad. Tenemos la parte de un manejo optimizado que sea mucho más fácil, mucho más rápido, ¿no? Desde la parte del ensamble, ¿no? Que llega, los desempacamos. Si está, por ejemplo, bien dimensionado conforme al set point que nosotros sugerimos, que es 35, solamente que desempacar, colocar y conectar, ¿no? Es un plug and play. No hay que configurarlo, no hay que tener como una mayor parte de trabajo en esta parte de implementación. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, podemos obtener toda esta parte de reducción, tanto de la parte de integración para el montaje del equipo y la reducción en la parte de sustentabilidad, ¿no? Con las mejoras del ahorro energético. Y, por ejemplo, también la parte del mantenimiento siempre va a ser importante, ¿no? Para mantener, como dice la palabra, el equipo en buenas condiciones. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. De momento, no hay preguntas. Bueno, una sobre cómo se puede dimensionar los sistemas. Pero creo que ya vamos a ver el tema de return, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, para poder dimensionar lo que son los sistemas de refrigeración, necesitamos 5 datos importantes. Sí, exactamente, gracias. Por ejemplo, necesitamos la dimensión del armario, el tipo de instalación del gabinete, y a qué me refiero con el tipo o la situación en el que está el gabinete en sitio, como va a estar, va a tener una pared atrás, va a ser totalmente libre, vamos a tener algún objeto o una columna, algún otro gabinete en las laterales, tenemos un techo luego de nuestra tapa superior, para que, por ejemplo, el software que ocupamos nosotros para dimensionar nos diga si es posible calcular un equipo de techo o solamente va a poder ser un mural, ¿no? Para eso nos sirve la situación del armario o el tipo de instalación. La temperatura máxima del exterior del gabinete o del ambiente donde vamos a colocar el equipo de refrigeración. Ese es uno de los datos importantes, que sea, por ejemplo, la temperatura máxima anual en estos picos que tenemos de calor a mediodía, cuando nuestro equipo esté trabajando, que no superemos esta temperatura ambiente, ¿no? Porque, como les comentaba al inicio, la parte del trabajo del equipo de refrigeración, o específicamente en la parte del condensador, necesita cierta temperatura para poder dar la materia prima a todo el circuito. Entonces, si nosotros sobrepasamos o decimos que tiene una temperatura de 40 y al final tiene de 55, el equipo va a tratar o se va a forzar en la parte del trabajo para poder llegar a climatizar su tablero, ¿no? Entonces, sí es necesario tener una temperatura lo más real posible a esta temperatura máxima que podamos tener en el ambiente donde se va a colocar el equipo de refrigeración. Tenemos que tener la temperatura máxima deseada en el gabinete, que es nuestro set point. Nosotros recomendamos como temperatura interna un set point de 35 grados centígrados, que es una temperatura, por ejemplo, estándar. Sabemos que se pueden proteger algunos equipos hasta 40, 45 grados. En unos equipos ya nuevos se protegen en 60 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, 35 grados nos parece que es una temperatura ideal a la que se puede mantener el equipo de refrigeración. Pero digo, el tablero, ¿no? Pero también depende mucho de las condiciones en las que esté su gabinete. A lo mejor requerimos no 35, 30 grados, ¿no? Porque está saturado, las canaletas están saturadas, no se respetaron los espacios que dicta el fabricante entre cada uno de los drives, por ejemplo, ¿no? De los convertidores. Entonces, también depende mucho de cómo esté integrado nuestro equipo nuestro tablero eléctrico, ¿no? Y de los espacios que se tenga para tener una buena circulación del aire. En este caso, por ejemplo,
La parte de colocación también es importante, de la colocación del equipo de refrigeración. Puede estar bien dimensionado un equipo de refrigeración, pero si al colocarlo en el tablero no va a llegar el aire frío a donde tiene que llegar, si no hay espacio suficiente entre la inyección y el equipo, por ejemplo, que tenemos, nosotros, o en la parte del manual, o nosotros como fabricantes, debe de tener 20 centímetros al menos de la parte de la inyección a nuestro primer equipo, a la fuente, al transformador, al drive, al PLC, para que tenga una buena recirculación también por la parte interna, todo este aire frío y la extracción del aire caliente, ¿no? Si al final tenemos un choque o sale directamente a la parte del equipo, pues no vamos a tener esta recirculación, ¿no? Entonces vamos a tener ahí un mal funcionamiento también en nuestro equipo de refrigeración. Puede estar bien dimensionado, pero a lo mejor la colocación no es la adecuada. Entonces hay que buscar también esa parte, ¿no? En la parte de integración o ya montaje del equipo de refrigeración. Y por último, para el cálculo tenemos la potencia de pérdida de los elementos instalados. Debemos de saber cuánto calor hay que retirar, cuánto calor hay que quitar del equipo del tablero, ¿no? Que es el calor que hay que retirar y mover para que no afecte a los equipos que tenemos instalados. Ahora, ya teniendo toda esta información, pues tenemos el software TEM 6.6 o 6.7. El 6.6 es un software descargable, lo pueden ocupar en su computadora, pero la desventaja es que no cuenta con estos equipos nuevos, los WPUSS. Por eso nosotros recomendamos que se maneje el TEM 6.7 para que ustedes tengan todas estas posibilidades de poder sugerir equipos de refrigeración de acuerdo a las aplicaciones que se tengan, ¿no? Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Y si le damos clic al video, es un videíto. Mónica, tengo problemas para reproducir el video porque esto es un PDF. Ah, ok. Sí, es que era un videíto. Bueno, ahí explicaba más o menos cómo pueden encontrar el software en la página y cómo podrían manejarlo. Esto se los podríamos proporcionar si dejan los datos, ¿no? En la cajita del chat para que puedan ustedes tener una idea de cómo manejar este software y cómo poder vaciar todos estos datos que yo mencionaba en la parte del cálculo. Ok, les estaremos enviando más bien el link para descargar el software. ¿Este software tiene algún costo, Mónica, o es gratuito? No, el software es totalmente gratuito. Lo pueden encontrar en la página. Entonces es totalmente gratuito. Solamente, por ejemplo, al iniciar les va a pedir que se registren, les va a pedir un correo y una contraseña para que ustedes tengan como su propia base de datos de todos los cálculos que lleguen a realizar, ¿no? Entonces que no sea una como base de datos de toda la gente que ingresa al TEM, sino que en específico va a ser sus proyectos, sus cálculos y su base de datos. Pues esa es la parte del registro. Entonces, cuando ustedes van a empezar a hacer un cálculo, les pide su correo y su contraseña, ¿no? Y ya va a poder empezar a hacer la parte del cálculo. Entonces, estaremos compartiendo el link para hacer el ingreso y los que nos escriban, creo podemos darles una inducción por parte de Electrovehicle para utilizarlo. Realmente se utiliza como norma para cálculos de tableros de control, pues realmente es un cálculo que debe estar hecho en todos los tableros y realmente es fácil y rápido de aplicar para hacer cálculos de sistemas sencillos, ¿verdad? Más complejos es simplemente agregar más equipos. Sí, exactamente. Lo importante o la parte que te lleva el trabajo es obtener todos los datos que vimos, ¿no? La dimensión, los equipos que tenemos instalados, y ya vaciarlos al software, pues eso es algo más sencillo, ¿no? Para poder obtener el equipo ideal, ¿no? Y que sea eficiente a sus aplicaciones. Entonces, como comenta Juan José, cualquier duda que tengan en esta parte de cómo manejarlo, cómo empezar a hacer esta parte de los cálculos, pues ellos los pueden apoyar directamente o también nosotros los podemos apoyar, ¿no?
Y bueno, la parte de mantenimiento a los equipos, un mantenimiento preventivo. Ya vimos a qué se refieren, por qué es necesario el tenerlo, cómo se podrían montar, por ejemplo, la parte de estos equipos de refrigeración, pero también la importancia de tener un mantenimiento preventivo para que, pues, después del montaje continúen realizando su trabajo de manera adecuada, ¿no? Cualquier empresa que se aprecie, por ejemplo, de tener una buena proyección hacia el futuro de una determinada actividad, pues requiere que sea posible elaborar varios planes, y específicamente estos planes de mantenimiento, ¿no? Estos planes deben de basarse en escenarios, por ejemplo, determinados a lo largo de ciertos plazos, en diferentes escenarios, ¿no? Que pueden cambiar. Entonces, por ello los equipos de refrigeración cada vez más se adaptan y se desarrollan con la posibilidad de tener todas las herramientas necesarias para poder tener un buen plan de mantenimiento, ¿no? Y poder tener un funcionamiento ideal, un funcionamiento mucho más eficiente. Por ejemplo, que estos equipos tanto los Blue Plus, los Blue Plus S, traen contactos que nos ayudan, contactos secos o relevadores, conexiones, que nos ayudan, por ejemplo, a llevar una señal a un PLC, colocar una torreta que se encienda cuando ya hay alguna alarma específica que ustedes quieran visualizar de esa forma. Entonces, todas estas alarmas, todos estos códigos de alarma que trae el equipo, las podemos direccionar a estos contactos y que estos contactos nos ayuden a identificar o esta señal nos ayuda a identificar las alarmas que se tengan. Tiene, por ejemplo, la conexión o esta alarma de estera filtrante, que es la 03, todos los equipos lo traen, que nos dice que se alarma si la estera está medianamente sucia, si está muy sucia, si tiene partículas muy altas. Entonces, con eso, como les comentaba, podemos hacer un plan de mantenimiento para estos equipos, ¿no? El mantenimiento de los distintos elementos que tenemos o que utilizamos, pues van a determinar también cuándo pueden fallar, si es posible que fallen o por qué es el fallo, ¿no? Que tienen los equipos. Ahora, siempre es importante la parte de dimensionamiento en el ambiente donde se va a colocar, ¿no? Si es un ambiente donde hay partículas o hay muchas partículas donde pues nuestros cambios de filtros van a ser relativamente muy continuos o a un plazo muy corto. Si el primer turno, bueno, más bien si llega el segundo turno a cambiar y ya tiene que llegar con un filtro, o, por ejemplo, también hay que pensar si lo mejor sería un intercambiador, ¿no? Pero todo depende también del tipo de ambiente. Entonces, todos los equipos de refrigeración de Rital, como nosotros decimos en algunos cursos, les pueden decir qué le duele, ¿no? Y cómo pueden ayudarlos para que sigan funcionando de la manera más adecuada y eficiente, ¿no? Y lo importante es seguir manteniendo los equipos electrónicos y eléctricos que tenemos instalados dentro del tablero en condiciones adecuadas y que no tengamos estos fallos considerables, ¿no? Que es la parte importante que buscamos. Entonces, el poder realizar un mantenimiento adecuado al área o al ambiente donde está colocado, pues es básicamente algo muy sencillo. Sí, le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, básicamente a nuestros equipos de refrigeración, ¿cuál es el mantenimiento? Es darle una limpieza general, solamente mientras el armario cuente con un nivel de protección adecuado, un nivel de hermeticidad, como veníamos comentando, un IP54, un EMA 12. Si no, pues también estaremos hablando de un mantenimiento más exhaustivo, ¿no? Y con mayor tiempo de ejecución. Como les decía, el equipo de refrigeración de manera interna tiene una división que impide que las partículas externas ingresen a la parte interna. Básicamente, el mantenimiento solamente se le tiene que dar a la parte que está interactuando con el ambiente, que es la parte externa, la parte del ventilador, del condensador, el condensador y todos estos componentes que tenemos en nuestro circuito externo. Si no se mantiene un nivel de hermeticidad adecuado, también pensamos que la tarjeta, el evaporador, toda la parte de control que se encuentra en la parte interna
y que en teoría debe estar salvaguardado de todas estas partículas, también se le tiene que dar una limpieza, ¿no? Entonces ya es desmontar el equipo y hacerle, por ejemplo, un lavado mucho más exhaustivo, ¿no? Para mantener el buen funcionamiento del equipo de refrigeración. Por eso es importante mantener este nivel de hermeticidad. Y la parte importante de hacer el mantenimiento y que sea el adecuado. Le damos a la siguiente diapositiva. Entonces, como ven, este nuevo equipo, pues presenta varias innovaciones que nos ayudan principalmente a la parte energética, la parte de sustentabilidad, de cuidado del medio ambiente y hacer mucho más didáctico y fácil y mucho más práctico, mucho más versátil el manejo de la unidad de refrigeración, ¿no? Además de cuidar esta parte del medio ambiente, obtener información o que también se pueda conectar a la parte de industria 4.0, que es la parte del monitoreo, que ya no se requiere estar en sitio o en piso, ¿no? Revisando cada uno de los equipos de refrigeración, de cómo están funcionando y lo podamos obtener a través de un monitoreo central, ¿no? De un cuarto de control o abriendo su computadora. Entonces, también esa es la parte de que tenemos en innovación para estos equipos de refrigeración, ¿no? Desde la parte del diseño, es importante planificar y dimensionar de manera adecuada el equipo de refrigeración, de acuerdo al ambiente y la situación donde va a estar colocado el equipo. Siempre mantener la temperatura adecuada en el gabinete, pues nos va a ahorrar de manera significativa estos paros que vamos a tener y estos costos económicos que podamos llegar a tener. Y el tener también un plan de mantenimiento preventivo, pues nos va a ayudar a que el equipo siempre esté trabajando y funcionando de manera adecuada, ¿no? Y así, pues de manera secundaria, pues obtener el buen funcionamiento de todo lo que son los equipos que tenemos instalados. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Creo que ya nos sobrepasamos de tiempo. No hay problema. ¿Alguna pregunta, estimados clientes, que tengan? No, perdón. Bueno, agradecerte entonces, Mónica, más bien por el tiempo, la presentación. Realmente queda muy claro que, bueno, Rital tiene un software y realmente debería ser una buena práctica por parte de todos realizar memorias de cálculo sobre los equipos de refrigeración, los equipos de control y determinar adecuadamente el equipo de refrigeración que requieren. Con Rital se tienen por lo menos 3 o 4 familias que van desde ventiladores comunes, que los utilizamos mucho en Costa Rica, hasta chillers y cambiadores de calor. Entonces vale la pena que hagamos esas memorias de cálculo y definitivamente se instala en los tableros de control el equipo adecuado. Después de estos, bueno, tiene más de 35 años Rital de estar haciendo equipos de refrigeración industrial y se ha preocupado por el tema de ahorro energético. Entonces, definitivamente con estos equipos se puede tener un ahorro energético en su operación bastante considerable. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Por lo menos ese es mi comentario final, Mónica. Agradecerte mucho el tiempo, realmente a los compañeros de Rita y a todos los clientes que se conectaron en el día de hoy. Se estarán viendo la presentación en diferido para que lo puedan revisar y siempre vamos a estar abiertos para consultas. Pueden enviarnos un correo electrónico, una llamada y vamos a estar anuentes a darles una respuesta técnica y apoyo en cualquier cálculo o recomendación que requieren. Sí, es correcto. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que la información sea de utilidad y pues que la tomen en cuenta, ¿no? Para la parte de climatización de sus tableros. Igualmente, bueno, aquí les dejamos el código QR donde van a ver 10 espacios disponibles para que un agente de Electrovehículo los visite y los atienda de manera personalizada, ¿verdad? Para que les haga, de modo de ejemplo, algún cálculo, revisamos los componentes que están dentro de algún tablero,
y se hace la recomendación para hacer los cálculos, cómo está la refrigeración y la condición de temperatura actual y qué soluciones podríamos ofrecerles. Entonces, los invito también a que entren al enlace que los va a llevar a ese código QR y estén dentro de esos 10 espacios o visitas que se podrían hacer a las plantas industriales que ustedes tienen. Sí. Bueno, sin más por el momento, te agradezco, Mónica. Tengan un bonito día. Muchísimas gracias a todos. Igualmente. Hasta luego.